Capítulo 7. La imputabilidad y su aspecto negativo. La imputabilidad es la capacidad de entender y querer en el campo del derecho penal. Implica salud mental, aptitud psíquica de actuar en el ámbito penal, precisamente en el momento de cometer el delito. Por otra parte, el sujeto primero tiene que ser imputable para luego ser culpable. No puede haber culpabilidad si antes no se es imputable. Es imputable quien goza de salud mental, no se encuentra afectado por sustancias que alteren su comprensión y tiene la edad que la ley señala para considerar a las personas con capacidad mental para estar responsables del delito. Acciones liberae in causa. Las acciones liberae in causa son aquellas libres en su causa y consisten en que el sujeto, antes de cometer el delito, realiza actos de manera voluntaria o culposa que lo colocan en un estado en el cual no es imputable y comete un acto criminal. Por tanto, la ley lo considera responsable del delito. Por ejemplo, quien bebe inmoderadamente y después lesiona o mata, en el momento del ilícito no es imputable, pero antes sí. Se llaman de este modo porque son acciones libres en cuanto a su causa, pero determinadas en lo referente a su efecto. Aspecto negativo: inimputabilidad. Causas. Las causas de inimputabilidad son el trastorno mental, el desarrollo intelectual retardado, el miedo grave y la minoría de edad. Trastorno mental. El trastorno mental incluye cualquier alteración o mal funcionamiento de las facultades psíquicas siempre que impidan a la gente comprender el carácter ilícito del hecho, o conducirse acorde con esa comprensión. Puede ser transitorio o permanente, por ingestión de alguna sustancia nociva o por un proceso patológico interno. Al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel, o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, a no ser que el agente hubiere preordenado su trastorno mental, dolosa o culposamente, en cuyo caso responderá por el resultado típico siempre y cuando lo haya previsto o le fuere previsible. Miedo grave. El miedo grave es un proceso psicológico mediante el cual el sujeto cree estar ante un mal inminente y grave. Es de naturaleza interna a diferencia del temor fundado, que tiene su origen en una situación externa, por tanto el temor fundado es causa de inculpabilidad. Minoría de edad. Se considera que los menores de edad carecen de madurez y por tanto de capacidad para entender y querer. De lo anterior se colige que el menor no comete delitos sino infracciones a la ley. El problema es determinar una edad para ser imputable, considerando que no todos los jóvenes adquieren la capacidad para delinquir o no a la misma edad. Ello depende en cada caso concreto de una multiplicidad de factores, tanto internos como externos. Antes, cada entidad federativa establecía la edad para ser imputable, por lo que había estados en los que la imputabilidad se daba a los 15 o 16 años, mientras que en la mayoría a los 18. Los menores de edad quedan al margen de la ley penal, de manera que a ellos es aplicable una medida de seguridad en vez de una pena. Se les recluye en el consejo para menores en lugar de enviárseles a una cárcel. Cabe mencionar que en México existe disparidad de edades, dependiendo de las materias que regulan ciertos actos, por lo que la capacidad para delinquir, casarse, trabajar o ser ciudadano mexicano no siempre coincide, cuando debiera ser la misma edad. Es absurdo e incomprensible que una persona sea considerada capaz para contraer matrimonio y no lo sea para delinquir, o que tenga capacidad para trabajar pero carezca de ella para cometer un ilícito. Por último, otro aspecto importante que debe tenerse en cuenta es el relativo al incremento de delitos cometidos por personas cada vez más jóvenes, así como la forma comisiva en grupo, que afecta seriamente a la sociedad. Actualmente tenemos casos de auténticos niños que cometen infracciones y muestran una peligrosidad de la que carecen muchos adultos. Esto nos lleva a considerar no solo la edad de manera aislada, sino también la peligrosidad del sujeto, ya que la madurez no se presenta necesariamente al cumplir una edad cronológica determinada.